Miren esta calle, Barrio Cofico, Córdoba. Son las 11 de la noche. Una cámara de seguridad graba, sin parar. Apunta a una casa, esquina de Fragueiro y Campillo. Una chica camina por la vereda. A su lado, un hombre adulto. Caminan tranquilos. Nada parece fuera de lugar. Cruzan la puerta. Entran juntos a la casa. Esa cámara va a seguir grabando. 77 horas seguidas. Este es Claudio Barrelier en la puerta de la casa donde mataron a Agostina. El día 25 de mayo. Madre de Agostina, en las primeras declaraciones, ¿pensó que Barrelier era el responsable? No, eso fue progresivo, porque recién llega ella a Barrelier conforme la causa, a partir de los dichos del remisero que le dice: yo la llevé a tu hija. No entiendo por qué este chico que era mi amigo, que mi hija tenía confianza con él, nunca me habló, nunca me dijo la verdad de que la tenía mi hija. En todas esas horas, hay una sola cosa que nunca pasa. La cámara no la registra saliendo. Esa grabación, semanas después, se va a convertir en la pieza central de una causa judicial. Esa chica tenía 14 años. Se llamaba Agostina Madeleine Vega. Tenía 14 años. Vivía en Barrio General Mosconi, al norte de la ciudad de Córdoba. En una de las últimas fotos que circularon de ella, aparece haciéndose una selfie frente al espejo. Teléfono blanco. Puesta la camiseta de la selección argentina. Un dato simple, pero real. A Agostina le gustaba el fútbol, como a buena parte de su familia. A media cuadra de su casa quedaba la roticería de su abuelo Miguel. Agostina iba caminando hasta ahí, sola. Era parte de su rutina. Esa normalidad, caminar sola media cuadra, de noche, sin que nadie se preocupara, era lo más común del mundo. Vivía con su mamá, Melisa Heredia, y con su hermano menor. Su papá, Gabriel Vega, vivía en San Luis en ese momento. No convivían día a día, pero la relación seguía activa. Hablaban. Había alguien más en ese círculo cercano. Claudio Barrelier. Agostina lo conocía desde los 10 años. Había sido pareja de su mamá durante casi 3 años. Para Agostina, Barrelier no era un desconocido. Era una figura de la casa, alguien en quien confiaba. La tarde del sábado 23 de mayo, Agostina estuvo con su mamá en un torneo de fútbol del barrio. Después fueron juntas a un cumpleaños familiar, un sábado común, como cualquier otro. Esa misma noche, a las 10:30, Agostina le pidió permiso a su mamá para cruzar la calle. Nunca llegó a destino. General Mosconi es un barrio chico. Las casas están cerca unas de otras. Todos se conocen. La roticería del abuelo Miguel, a media cuadra. El kiosco de la esquina. La parada de remises, justo enfrente de la casa. Ahí, caminar sola de noche no asustaba a nadie. Era simplemente la vida diaria. En ese mundo, Claudio Barrelier tenía un lugar fijo. Ex pareja de Melisa, presente en cumpleaños, en torneos de fútbol, en juntadas familiares. Nadie cuestionaba que estuviera cerca de Agostina. Llevaba años siendo parte del paisaje. Mientras tanto, a varios cientos de kilómetros, en San Luis, Gabriel Vega seguía su rutina. No tenía forma de saber que esa tarde sería distinta a todas las anteriores. Esa noche, antes de salir, Agostina le pidió permiso a su mamá. Le dijo que iba a la roticería del abuelo. Melisa le dijo que sí. Fue lo último que le pidió antes de salir de la casa. Pero Agostina no cruzó hacia la roticería. Cruzó hacia la parada de remises, justo enfrente de su casa. Agostina se subió a un remis, a metros de su propia casa. Le dio una dirección: Fragueiro y Campillo, Barrio Cofico, la casa de Claudio Barrelier. En el camino, el chofer le preguntó a dónde iba y por qué. Agostina le contestó tranquila. Le dijo que el novio de su mamá le estaba preparando una sorpresa, que ella iba a buscar algo para esa sorpresa, cuidar a la madre, organizar un secreto lindo.
Esa explicación alcanzó. Un adulto desconocido, el chofer, la llevó sin mayor resistencia. Lo que nadie cruzó esa noche es esto. Barrelier ya tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad, desde 2025. Era un dato que constaba en los registros. Pero nadie lo cruzó con una nena de 14 años yendo sola a esa casa. Imagina que tu hija te dice que va a la despensa de la esquina. ¿Le crees? Lo hace todas las semanas. Esa misma confianza, la que cualquier padre tiene que dar todos los días, fue la que Barrelier usó como punto de entrada. El remisero no sabía nada de su pasado, pero algo no le cerraba: el horario, la zona, un hombre que evitaba mostrar la cara de frente. Cuando la nena se acerca, me solicita el viaje, empiezo a llevarla, le pregunté dónde iba, me dio la dirección. Primero seguí circulando, después me llamó la atención la zona, le volví a preguntar, me dijo nuevamente la calle Fraile Campillo. Eso me llama un poco la atención porque está en una zona que está cerca de los hoteles alojamientos, entonces una nena sola para esa hora de la noche en esa zona. Le empecé a interrogar, le pregunté cómo se llamaba, me dice Agostina. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Y dónde vivís? ¿De dónde sos? Y me dice, de acá al frente. Dice, soy la nieta de Miguel. Miguel es un hombre que tiene acá una fábrica de empanadas. Lo conozco desde hace muchos años. Y me dice, soy la nieta de Miguel. Ah, le digo, ¿vos sos hija de la flaca? Ah, sí, dice, la flaca es mi mamá. ¿Y a qué vas allá? ¿A dónde vas? Y dice, me voy a encontrar con el... Eso no me quedó claro cuando ella me dice, el novio de mi mamá. Esa fue la última persona, fuera de esa casa, en hablar con Agostina. Las 11 de la noche pasaron, después las 12. Melissa empezó a llamar a su hija, una y otra vez. En algún momento, alguien rechaza la llamada desde el celular de Agostina. Después, el teléfono se apaga. Nadie da aviso formal todavía. A la 1 de la madrugada, Melissa le escribe a Barrelier. Le pregunta por qué Agostina le había pedido su número. Barrelier responde que la chica quería que la llevara a la casa de un amigo. Dice que no tenía auto. No dice que ya la había recibido en su propia casa. Esa fue su primera mentira documentada. Entre las 4 y las 8 de la mañana, la familia llega a la dependencia policial. La denuncia recién se asienta entre las 8 y las 9. 3-4 horas de demora. Por una menor de 14 años. Ese mismo domingo, Córdoba tiene los ojos puestos en otra cosa. Se juega la final entre River y Belgrano. Parte del operativo policial está volcado al partido. La causa por la desaparición recién está arrancando. Por la tarde, durante el entretiempo, el remisero ve el pedido de búsqueda en redes. Reconoce a Agostina. Llama a Melissa. Es la primera vez que la familia sabe que su hija estuvo con Barrelier esa noche. Llega el lunes 25. Es feriado. Según las reconstrucciones disponibles, ese día no hay avances significativos en la causa. Antes de seguir, contanos desde qué país nos estás viendo. Nos ayuda a saber que esta historia está llegando a personas que todavía creen que merece ser contada. Gabriel Vega, el papá de Agostina, se entera en San Luis. Viaja a Córdoba. Según su propia versión, confronta personalmente a Barrelier. Dice tener esa conversación grabada, a disposición de la justicia. Días después, se hace el primer allanamiento de la vivienda, sin el cuerpo de peritos correspondiente. Una revisión ocular, no forense. Para cuando la justicia activó la alerta nacional de búsqueda, ya habían pasado 4 días. Miércoles 27 de mayo. Recién ahí se activa la alerta Sofía. El Protocolo Nacional para Desapariciones de Menores en Riesgo. 4 días después del hecho. Mientras tanto, las cámaras viales habían registrado algo más. El lunes 25, entre las 11:45 y las 12:15 del mediodía, Barrelier manejaba un Ford Ka oscuro, prestado por una conocida, con destino a una zona rural,
en las afueras de la ciudad. Poco después, ese mismo auto llega a un lavadero. El dueño del local declaró algo simple. El auto llegó inusualmente sucio de tierra. En paralelo, Gabriel Vega seguía insistiendo. Pidió que se interrogara también al hermano menor de Agostina, el último testigo de los minutos finales en esa casa, mediante una cámara Gesell. Viernes 29 de mayo. Recién en este punto, se hace un allanamiento forense real. Perito químico. Test de luminol. Se confirman manchas de sangre dentro de la vivienda. Lo que encontraron los peritos esa tarde cambió la causa, de una búsqueda a una investigación por homicidio. Al día siguiente, sábado 30 de mayo, una semana exacta después de su desaparición, encontraron lo que quedaba de Agostina. El cuerpo apareció en un descampado del barrio Ampliación Ferreira, después de un operativo de rastrillaje con casi 200 efectivos, perros adiestrados, drones, helicópteros. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron la causa de muerte, asfixia mecánica. Ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 24 de mayo, es decir, dentro de las primeras horas posteriores a su ingreso a la vivienda. La autopsia confirmó además abuso sexual. Los propios peritos señalaron que el estado del cuerpo dificultó parte del examen tradicional. Las pericias también documentaron cortes realizados después de la muerte. Ese dato lo usó la Fiscalía para reconstruir cómo se intentó ocultar el hecho. No para describirlo. Gabriel Vega fue una de las primeras personas convocadas al lugar del hallazgo. Con la confirmación, el fiscal Raúl Garzón reclasificó la causa, de privación ilegítima de la libertad agravada a homicidio calificado por violencia de género, femicidio. Han encontrado restos humanos que les diría en un 98% de posibilidad sea Agostina. Dentro de la casa de Barrelier se encontró rastro de sangre, se encontró semen. ¿En qué lugar, en qué habitación, dónde dio positivo el luminol? Sé que hubo un gran trabajo por parte del equipo forense el día que se hizo, más allá que, como usted también critica, por ahí se puede haber hecho que se hizo tarde o no, pero ya explicó los tiempos procesales y está perfecto. Pero en ese trabajo que se hizo, que entiendo que ayudó a que todo esto se resuelva, ¿qué se encontró? Se encontraron herramientas con sangre, se encontraron manchas hemáticas en las paredes, en la cama, rastros de semen. ¿Qué sucedió respecto al luminol dentro de la vivienda de Barrelier? Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio. La reclasificación del caso fue solo el principio. Lo que siguió fue reconstruir, hora por hora, cómo había mentido Barrelier desde la primera llamada. Barrelier dio varias versiones. La primera fue simple. Dijo no saber nada de Agostina. Cuando lo confrontaron con el testimonio del remisero, cambió la historia. Admitió que la chica había estado en su casa, pero dijo que minutos después se había ido en un auto rojo para encontrarse con un novio, un tal Franco. Esa coartada se cayó con 2 datos documentados. Ese joven estaba detenido esa misma noche. Y la cámara frente a la vivienda, la que grabó 77 horas seguidas, nunca registró a Agostina saliendo. Tampoco registró ningún auto rojo en la zona. Había algo más. Un audio de voz que Agostina le había enviado a una amiga, horas antes de desaparecer. En ese audio, ella misma explica que tenía que escaparse para llegar hasta la casa de Barrelier. En esa que saca la pistola, me hace sentarme en el sillón y me dice que a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie, y de ahí me dice, siéntate en la cama. Y ahí me dice, sácate toda la... Le digo yo, ¿quieres tener relaciones? Le digo, ¿por qué de esta manera? Me dice, no, me dice, porque las personas que vienen a traer la plata te tienen que ver bien y tienen que confiar en vos. A todo esto yo desesperada, llorando, le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto. Y me dijo, quédate tranquila que yo no te voy a hacer nada.
A todo esto, él seguía con la pistola y tenía una cinta en la mano, estaba nueva. Saca un cuchillo para abrir la cinta y me dice acostate. Cuando me acuesto, me ata los pies, me ata las manos y me tapa. En esa que me tapa la boca con cinta también, y yo me doy vuelta, me pone boca abajo y me tapo. Cuando me tapo yo veo que él va a sacar la llave de mi moto para querer entrarla. Como no me había atado bien los pies, salí corriendo. Salí corriendo y justo había un grupito de chicos en la cual ellos me ayudaron. Ellos me dieron la remera porque yo salí en bombacha, salí desnuda. Y cuando Agostina había entrado a la casa de Barrelier, ¿qué se te pasó por la cabeza? Podría haber sido yo. Que no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir. Lo único que sí puedo llegar a decir que sí tuve mucho miedo, pero yo creo que si yo hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa... Sin que su mamá lo supiera. El encuentro había sido planeado por él, bajo la excusa de la sorpresa para Melissa. El 29 de mayo, durante la presentación de pruebas, lo confrontaron con el video de las cámaras. Ese mismo día, su abogado defensor renunció a representarlo. Alegó diferencias irreconciliables. De ese entorno, surgieron 2 imputaciones más, por encubrimiento agravado. Osvaldo Faceta, que convivía en la misma vivienda, y Soledad Andreani, dueña del Ford Ka que Barrelier usó esos días. Los 2 permanecen bajo investigación. Ninguno fue condenado. Con la coartada destruida y las pruebas acumuladas, el caso llegó a los tribunales. Hasta acá llegó la causa. Barrelier sigue detenido, imputado por homicidio calificado por violencia de género, femicidio. Todavía no hay condena. El proceso sigue su curso. Lo que sí está confirmado es esto. Un tribunal de Córdoba dictó una restricción de 10 días sobre la difusión de detalles de la causa. Eso ocurrió después de un nuevo allanamiento en la vivienda de Barrelier. Según fuentes judiciales, permanece alojado en el penal de Boer, bajo supervisión médica, por riesgo de autolesión. Mientras la causa avanza, lo que queda es lo que dejó este caso fuera del expediente. El caso de Agostina se conoció apenas días antes del 3 de junio, fecha de la marcha anual Ni Una Menos, en Buenos Aires y otras ciudades del país. Su nombre y su foto se convirtieron en uno de los símbolos centrales de esa marcha. El caso también reavivó un debate que ya venía instalado sobre los recortes del gobierno de Javier Milei a los programas de violencia de género, entre ellos la disolución del Ministerio de la Mujer y el desfinanciamiento de líneas de asistencia a víctimas. Gabriel Vega, el papá de Agostina, se mantuvo al frente del reclamo público, exigiendo que la causa avance contra todos los involucrados. No solo contra Barrelier. Hay un detalle menor, pero real. Durante uno de los allanamientos de la vivienda, encontraron un perro de raza dogo argentino, desnutrido. Una protectora lo rescató. Lo bautizaron Agosto, en homenaje a Agostina. Por ahora, el caso impulsó reclamos públicos, marchas, discusiones, atención mediática, todavía no una reforma concreta. De todo lo que se dijo sobre este caso en estas semanas, hay una sola voz que no cambió ni una palabra desde el primer día. Si alguna vez algo no te cierra del todo, un horario, una excusa, alguien que insiste en el secreto, esa sensación rara vez está equivocada. Preguntar no es desconfiar de más. Gabriel Vega, el papá de Agostina, dijo frente a la prensa que esto era para que la verdad salga a la luz de una vez por todas, que no iba a parar hasta que todos los involucrados respondan ante la justicia. Agostina pasó su última tarde tranquila, viendo un partido de fútbol con su mamá, en su barrio, como cualquier sábado. Tenía 14 años. Le gustaba el fútbol. Vivía a media cuadra de la roticería de su abuelo. Su papá sigue exigiendo justicia, causa por causa, sin parar.
Agostina Madeleine Vega.